Un poco más. Ok. ¿Escucho bien ahora? Sí, buenas tardes. Le da la más cordial bienvenida a todas y a todos a esta sesión de escrutinio del primer día del primer foro de política nacional de política exterior organizado por nuestro centro y que ya es toda una tradición aquí en nuestra facultad. En esta segunda mesa titulada Vigencia y dilemas de los principios y doctrinas de la política exterior de México, hacemos una conexión directa y damos seguimiento a la temática que tuvimos en la conferencia magistral y la mesa anterior, en el que se discutió el papel de la academia para la toma de decisiones por parte de quienes elaboran la política exterior en un momento determinado. Contamos con la presencia, como ustedes pueden ver, de grandes exponentes que nos ilustrarán desde su área de conocimiento y su experiencia sobre el balance, es decir, esta relación entre la vigencia que tienen los principios consagrados en el artículo 89, fracción 10ª de nuestra Constitución, y entre los que, ya sabemos, se encuentran la autodeterminación de los pueblos, la intervención, el principio del uso de la no violencia, la solución pacífica de controversias, la cooperación internacional, entre otras, y los dilemas que se presentan al diseñar y ejecutar una política exterior ante los inminentes desafíos que presenta el sistema internacional actual, que está pasando por un periodo, como decía Huntington, de interregnum, es decir, un periodo de cambio hegemónico, en un escenario de hiperconectividad, con problemas cada vez más inmediatos, como conflictos y guerras regionales que pueden escalar, como lo podemos ver rápidamente, a ser globales, y en un mundo que sufre un cambio climático, pandemias, y que tiene que hacer frente a nuevas formas tanto de terrorismo como de comercio exterior, derivadas de nuevas tecnologías y la aplicación ética, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Es por ello que tenemos este panel de expertos que seguramente podrán darnos desde su perspectiva elementos importantes a considerar para contestar algunas de nuestras dudas y preguntas. Les voy a presentar al panel. En primer lugar, tenemos aquí a mi lado derecho a la embajadora Columba Maricelo Calvo Vargas. A mi lado izquierdo tenemos al maestro Arturo López Vargas. A mi derecha más lejana está el maestro César Daniel Diego Chimal, y a mi izquierda más lejana está la maestra Pamela Angulo Olvera. Por favor, les pediría un aplauso para cada uno de ellos. La primera sesión vamos a tener una primera sesión de 20 minutos por cada uno de los exponentes, dando paso a una reflexión de 3 minutos de cada uno y después a las preguntas y respuestas. Así que por favor les pido vayan empezando a elaborar sus preguntas. Vamos a iniciar, a petición del embajador, vamos a iniciar con el maestro Arturo López Vargas, después con el maestro César Daniel Diego Chimal, después la maestra Pamela Angulo y después terminaremos con el embajador. Así que permítanme por favor leer la reseña del maestro Arturo López Vargas para darle la voz. Es egresado de la licenciatura y la maestría en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Desde el 2008 es profesor de asignatura del área de Política Exterior del Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad también, en la que ha impartido las asignaturas de Política Exterior de México 1, 2 y 3, Seminario de Política Exterior de México y Construcción Histórica de México en el Mundo 1 y 2. Ha dirigido más de 20 tesis argentinas sobre temáticas vinculadas a las relaciones exteriores de México. Ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales sobre el ámbito de las relaciones internacionales y la política exterior de nuestro país. Ha impartido clases en la Universidad de las Américas, la Universidad del Valle de México y la Universidad Mexicana en la carrera de Relaciones Internacionales. Ha colaborado en algunas publicaciones y seminarios especializados en temas de política internacional y política exterior de nuestra facultad.
Sus temas de investigación incluyen las relaciones México-Estados Unidos, la influencia de nuevos actores y enfoques en el proceso de la política exterior de México y las alternativas para la democratización de la política exterior de México. Por favor, démosle un gran aplauso. Gracias, maestra Salima. Me gustaría empezar agradeciendo la invitación al doctor Fausto Quintana, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de esta facultad, por supuesto al comité organizador de este 31º Foro Nacional de Política Exterior, también por supuesto a la maestra Poleg Rivero por su apoyo en la coordinación para la elaboración de este evento, y por supuesto también a las y al distinguido panelista con quien tengo el honor de compartir algunas reflexiones esta tarde, y por supuesto a todas y todos quienes nos acompañen de manera presencial y virtual en esta mesa. A manera de introducción quiero compartirles que al preparar estas reflexiones recordé que precisamente hace 6 años, en el último tramo del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, tuve también la oportunidad de realizar en la edición del foro de ese año un análisis de la política exterior de dicho gobierno, concluyendo en aquel octubre de 2017 que el balance de la política exterior entonces era muy negativo por los escasos resultados obtenidos hasta entonces y por la situación crítica que desde mi punto de vista prevalecía, en especial en la relación con Estados Unidos, tras la llegada del presidente Trump, los cambios en la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el contexto internacional, regional e interno. Yo presagiaba entonces que el futuro gobierno, muy probablemente, decían las encuestas de aquellos tiempos, estaría encabezado por otro partido y con un proyecto nacional distinto y, por supuesto, incluida la política exterior, no podría sino modificar, al menos parcialmente, el rumbo de la política interna y, por supuesto, la política exterior. Puedo decir 6 años después que tal vez me excedí un poco en mi idealismo, porque creo que 2023, ya iniciando el último año de esta administración, pues creo que nos encontramos con un conjunto de problemas y de evaluaciones críticas en el ámbito de la política exterior, ¿sí? La cual, a pesar de la retórica y el discurso oficial que reitera que precisamente la actual política exterior de México se sustenta en los principios constitucionales, particularmente, ya lo mencionaba la maestra Salima, ¿no?, la no intervención, autodeterminación e igualdad jurídica, en realidad sigue siendo una mezcla tanto de intereses y de algunos principios que han beneficiado a ciertos sectores y grupos políticos y económicos, tanto como un poder formal, pero sobre todo un poder fáctico en ascenso, del cual les haré algunas reflexiones más adelante. En este contexto, entonces, las preguntas que a mí me interesa responder en esta reflexión son: ¿cuál es el origen de los principios de la política exterior y qué influencia han tenido en algunas etapas históricas de nuestro país? ¿Hasta qué punto la propuesta de retorno a la vigencia real y no solo formal de los principios de política exterior en el contexto de nuestro país y del mundo en 2018 representaba en realidad una alternativa, o por el contrario, la política exterior de México ha sido en los hechos una combinación de intereses y principios? ¿Cuáles fueron los planteamientos realizados al inicio de este gobierno en materia de principios y política exterior? ¿Qué ejemplos en estos últimos 5 años reflejan alguna contradicción entre principios e intereses? Y finalmente, si se deberían revisar algunos de los elementos de esos mismos principios a fin de encontrar nuevas alternativas a las crisis en las que se encuentra tanto el mundo como nuestro país. A fin de dar respuesta a estas interrogantes, preparé mis reflexiones en torno a 4 apartados. En el primero haré un breve recuento histórico de los principios de la política exterior de México. En el segundo, una síntesis de las características centrales del diagnóstico y propuestas en el ámbito de política exterior a inicios de este gobierno que ya está terminando. En tercer lugar, la evaluación de los alcances que han tenido los principios de política exterior como contribuyentes a la superación de la crisis nacional hoy en día, y en particular me voy a detener en el principio de mi intervención a la luz del proceso de militarización y sus consecuencias que hemos vivido en este país del 2018 a la fecha. Finalmente concluyo con un par de ideas generales. En cuanto al primer apartado, el análisis histórico, creo que todas y todos sabemos que nuestros principios constitucionales vigentes se elevaron al rango constitucional en mayo de 1988, cuando fueron publicados en el Diario Oficial,
las reformas que en su momento el entonces presidente Miguel de la Madrid envió desde 1987. Sus orígenes en la práctica, por el contrario, se remontan a los inicios de nuestra vida independiente. En este sentido, es posible afirmar, como también lo hiciera en la conferencia inaugural el doctor Rafael Velázquez, que principios nodales de nuestra política exterior vigentes hoy en día, como la autodeterminación, la no intervención y la igualdad jurídica, surgieron junto con la independencia de México, amenazados desde entonces en su propia existencia como país soberano por los intentos de reconquista de España, las guerras de conquista de Estados Unidos y de Francia en el siglo XIX, se diversificaron años después por el modelo económico del porfiriato, continuaron, por supuesto, con las distintas ocupaciones militares a lo largo de la Revolución Mexicana y que incluyeron entre los episodios más graves el asesinato del entonces presidente Francisco I. Madero en 1913, el condicionamiento de los gobiernos postrevolucionarios emanados precisamente de la Constitución de 1917 y por supuesto también en la década de los 30 con la expropiación petrolera, así como un modelo que buscaba enfatizar los intereses nacionales por encima de los intereses de las grandes potencias. Queda claro, creo, en este breve recuento histórico que los principios de política exterior de México han sido el resultado tanto de experiencias históricas protagonizadas por las principales potencias mundiales de cada época, pero también los correspondientes actos de resistencia de movimientos políticos y sociales, proyectos nacionales, gobiernos de nuestro país, los cuales a través de acciones ya sean militares, políticas y por supuesto diplomáticas, como la doctrina Juárez, la doctrina Carranza, la doctrina Estrada, fueron contribuyendo a la enunciación, a la aplicación y difusión internacional de esos principios, cuya fuerza ética nos llevó a ser reconocidos en instrumentos internacionales como la propia Carta de la ONU y de la OEA, por mencionar solo dos ejemplos. En este recuento no es posible dejar de mencionar, por último, que incluso la iniciativa y después reforma del artículo 89 en su fracción décima, ya mencionada en 1988, tuvo como finalidad el objetivo de evitar que la llegada a la presidencia de la corriente tecnocrática del PRI en 1988 tomara decisiones contrarias a los intereses nacionales y cediera a las necesidades de los Estados Unidos, dejando de lado el carácter nacionalista y apegado a directrices jurídicas de alcance internacional de la política exterior de México. No obstante, resulta paradójico que precisamente 1988 es el inicio del periodo neoliberal, o al menos de su profundización con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en ese contexto se haya aprobado una reforma que trataría de limitar el avance de dicho proyecto nacional, al menos desde la política exterior. Creo que el hecho mismo de que dicha aprobación, que se logró por consenso en el Congreso mexicano entonces, así como que hasta la fecha sea uno de los pocos resabios del proyecto postrevolucionario que no ha sido eliminado de la Constitución, como sí lo fueron los elementos centrales de los artículos 27 y 123, nos da cuenta de lo limitado del alcance de dichos preceptos constitucionales y la necesidad de reforzar su condición jurídica y política, así como de discutir sobre todo su contenido, alcance y desde una perspectiva conceptual ajena a la del Estado mexicano por revolucionario, creo que deberíamos hacer el día de hoy. Bien, una vez hecho este recuento, me gustaría enfocarme qué pasa a partir del 2018, cuál es el balance que hace el entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia y después cuáles han sido los resultados en estos ya 5 años de gobierno. Precisamente la llegada al poder de un nuevo bloque de partidos discursivamente contrarios al proyecto anterior a 2018 y autodenominados de la Cuarta Transformación, abrió la posibilidad de cambios trascendentales en distintos ámbitos de la política exterior de nuestro país a partir de entonces. De manera específica, la plataforma electoral de la entonces coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, señalaba que una de sus estrategias prioritarias sería regresar a la vigencia de los principios constitucionales de política exterior. En específico, se le daba mucho peso al principio de la no intervención, la autodeterminación, así como la igualdad jurídica. Y también se hablaba de que era necesario regresar a una cautela diplomática alejada del protagonismo y los errores diplomáticos de gobiernos previos. Lo anterior se resumió en una conocida frase del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, según la cual la mejor política exterior era la política interior, misma que ha reiterado en varias ocasiones a lo largo de toda su administración. Si bien hasta ahora han existido elementos que permiten señalar un viraje de carácter principista en la política exterior de López Obrador, por ejemplo,
su posicionamiento frente a la crisis política en Venezuela, la crisis en Nicaragua, la relación con Estados Unidos, la crisis política en Bolivia en 2019, así como las posiciones de México en la ONU como miembro no permanente del Consejo de Seguridad y, por supuesto, en la OEA, también existen ejemplos de un carácter pragmático en este sexenio, particularmente la relación con Estados Unidos en el marco del TEMEC, la política migratoria bastante cuestionada y desapegada de la protección a los derechos humanos de la población en condición migratoria, las posturas en la OMC, y creo que el principal ejemplo ya lo mencionaba el doctor Velázquez en su conferencia en la mañana, la crisis diplomática con el gobierno de Perú, como ejemplo precisamente del distanciamiento de este principio de intervención. En suma, precisamente como señala el maestro Rafael Velázquez en su más reciente obra, la política exterior de este gobierno hasta ahora ha oscilado entre un principismo deliberado, es decir, como parte del proyecto nacional del gobierno actual, y un pragmatismo forzado por las circunstancias, es decir, como reacción ante situaciones externas, internas y grupos de presión. Debido a que si bien la crisis de los últimos años atraviesa distintos ámbitos y escalas, ¿no?, que van desde lo económico, lo político, lo social, hasta lo ambiental, en el primer caso, y desde el plano internacional, regional y por supuesto nacional en el segundo, por cuestiones de tiempo y de relevancia me gustaría nada más referirme en particular a la crisis humanitaria que atraviesa nuestro país, reflejar en dolorosas situaciones como los más de 430,000 asesinatos dolosos de 2006 a la fecha, los más de 100,000 desaparecidos también en el mismo periodo, los más de 200,000 desplazados, mismos que se suman, por si faltara algo, a los más de 1,000 feminicidios que ocurren a diario en este país. Si bien existen diversas causas de estas graves consecuencias, hay al menos un denominador común en los últimos años. A mi juicio, el creciente proceso de militarización, aunado a un contexto de impunidad y crisis de derechos humanos. Si bien se podría mencionar de forma, creo yo, poco atenta, que la política exterior, algunos de sus principios y acciones no tienen relación alguna con estas situaciones, me gustaría referirme a dos casos simbólicos, más no únicos, de esta administración, en que dichas variables sí se entrelazan. Y me referiré a continuación al caso Cienfuegos y al caso Ayotzinapa. En el primero de estos casos, ante la detención del exsecretario de Defensa en el sexenio de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, ocurrido el 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de estar coludido con el cártel de Sinaloa para el trasiego de drogas a ese país y el lavado de dinero, el gobierno mexicano, a través del propio presidente, reaccionó primero convalidando la acción de las autoridades estadounidenses debido a la corrupción de los gobiernos anteriores, hasta los más altos niveles. En aquella reacción, ocurrida un día después por el presidente, señaló que el caso Cienfuegos era la confirmación de lo que ya se sabía desde la detención de Genaro García Luna en 2019. La novedad es que tan solo unos días después, el presidente y el gobierno cambiaron completamente su postura y acciones, criticando tal detención como un acto de intervención de los Estados Unidos en asuntos internos de México, e incluso calificado, y cito, como un acto de intimidación de la DEA al ejército mexicano. Por lo que, a partir de ese momento, el propio presidente puso a disposición del general Cienfuegos todo su respaldo, tanto político y, enfatizo yo sobre todo, diplomático, hasta lograr su liberación. Lo anterior significó que el gobierno del presidente López Obrador condicionó, y cito, todo el sistema de cooperación de México y Estados Unidos en tema de seguridad, incluyendo la presencia de los 54 agentes de la DEA en nuestro país, a través de un nuevo marco legal que limitaría la presencia de esta agencia estadounidense y su participación, que precisamente en 2023 cumple 50 años. ¿Cómo logró este objetivo? Pues recurrió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a su titular, entonces Marcelo Ebrard, así como a otros integrantes del Poder Ejecutivo mexicano involucrados en la relación con los Estados Unidos en materia de seguridad, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, a fin de que lograran la liberación del general Cienfuegos. Dicha situación, como seguramente saben, ocurrió finalmente menos de un mes después de la detención, es decir, el 18 de noviembre de 2020, y gracias a una solicitud del propio Departamento de Justicia que tan solo un mes antes no había detenido y acusado de tan graves cargos. En el informe, que casi nadie lo menciona este informe y este episodio como parte de la política exterior del gobierno, pero yo les recomiendo sobre todo a ustedes, estudiantes, que lo hagan. Hay un libro de circulación muy amplia que se titula A sus órdenes en general del periodista Jesús Esquivel, corresponsal de México y Estados Unidos desde hace más de 30 años, que cita
¿sí? Los motivos que escribió el entonces Departamento de Justicia para ordenarle al juez al que le va a pedir un mes antes la detención, ahora la liberación. ¿Qué es lo que señaló el Departamento de Justicia? Señaló que el gobierno de Estados Unidos ha determinado que una sensible e importante consideración de política exterior pesa más que los intereses gubernamentales de seguir con las acusaciones. Bajo la totalidad de las circunstancias se requiere la eliminación del caso. La cita anterior refleja, a reserva de conocer más información en el futuro, que la liberación del exsecretario fue una operación del Estado mexicano, incluida su diplomacia al más alto nivel, misma que implicó el despliegue de una política altamente pragmática, al tiempo que simbolizó su defensa para impedir las investigaciones sobre el alto mando militar, que no fue exonerado, dicho sea de paso, sino entregado a México para su investigación por parte de la Fiscalía General de la República, investigación que finalmente no se realizó porque el ex general quedó completamente libre de cargos tan solo una semana después de su regreso a México. Precisamente, y como complemento ya para cerrar, como complemento del ejemplo anterior, las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, caso que no solo atañe a la política interna, sino también a la política exterior, por su relación con las redes criminales implicadas en el caso que operan desde Estados Unidos, y sobre todo por la participación de instancias internacionales en materia de derechos humanos, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también refleja, desde mi punto de vista, el uso faccioso del principio de no intervención, ya que si bien en un primer momento el gobierno actual prometió e impulsó el retorno de ese grupo de expertos para continuar con las investigaciones que habían sido interrumpidas por el gobierno anterior, esa postura inicial ha sufrido un viraje de 180 grados en el último año, al grado de propiciar, como seguramente saben, la salida de los dos últimos integrantes de este grupo hace un par de meses, bajo el argumento, y cito al propio presidente, de que los informes de este grupo no son reales, son tendenciosos y están en contra del gobierno y del ejército. La salida de este grupo, que contrario a la versión oficial, ha sido pieza clave para los avances de las investigaciones, según los familiares de los estudiantes desaparecidos, recae, al menos parcialmente, en una interpretación tajante del principio de no intervención en los asuntos internos de México. Y bueno, concluyo. Si bien han existido algunos elementos favorables en el rescate de algunas doctrinas y principios de la política exterior de México en ciertas decisiones y acciones de la política exterior del actual gobierno, como la no intervención directa en asuntos del Estado venezolano que buscaban su desestabilización, ¿no? Recordemos que México fue parte activa del lamentable grupo de Lima, que operó en el sexenio anterior para propiciar un cambio en la clase política venezolana. Eso se corrigió y se modificó de manera drástica en este sexenio. La muy destacada participación de México en el Consejo de Seguridad en el bienio 2021-2022 por el embajador Juan Ramón de la Fuente, las críticas al funcionamiento de la OEA, la defensa de una estrategia multilateral frente a la pandemia de COVID, y claro, también una retórica, un discurso oficial que ha cuestionado en varias ocasiones el intervencionismo de los Estados Unidos, tanto con Trump como con Biden. Los ejemplos señalados, es decir, el caso Cienfuegos y el caso Ayotzinapa, muestran más una defensa de intereses de ciertos grupos de presión o poderes fácticos como el ejército y que han favorecido el proceso de militarización, la violación de derechos humanos y la impunidad, a través de una interpretación selectiva de algunos principios de política exterior, que desde mi punto de vista, lejos de beneficiar a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, han servido para mantener un manto de opacidad, impunidad y corrupción. Será preciso en el futuro, frente a un posible escenario de profundización de varias de estas crisis, sobre todo la que más me preocupa a mí, la crisis humanitaria, que debatamos si nos conviene impedir la rendición de cuentas, las investigaciones de derechos humanos y la acción internacional de colectivos con distintas causas feministas, ambientales, o reforzar el dominio del Estado, sus gobiernos, actores y grupos de poder, con una perspectiva que centraliza las decisiones, acciones, ya sean principistas o pragmáticas, o bien que las puede limitar en beneficio no de ese bloque en el poder, sino en beneficio de la mayoría de la sociedad mexicana. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Vargas. El maestro nos ha ofrecido un recuento muy interesante sobre los orígenes de los principios y también hasta qué punto el retorno a la vigencia de los principios de política exterior en nuestro país ha sido una combinación de principios, sí, pero como él nos ha explicado, también de intereses. Esto refleja que manejar una política de principios junto a una relación pragmática
por la vecindad con Estados Unidos podría generar contradicciones, como lo demostró con los ejemplos que ya nos ofreció, el caso Cienfuegos y el caso Ayotzinapa. Vamos a escuchar ahora al maestro César Daniel Diego Chimal, y les voy a leer una pequeña reseña, sobre él. El maestro es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En nuestra facultad realizó estudios de doctorado en Ciencias Políticas en la misma institución. Es profesor de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, también en nuestra facultad, en el área de Política Exterior, donde colabora activamente como parte del centro. Resultó ganador de la 15ª edición del premio Pensar a Contracorriente, organizado por la Editorial de Ciencias Sociales de La Habana, Cuba, en 2018. Ha impartido cursos de capacitación en el Senado de la República, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y para el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC. Les pido, por favor, lo recibo con un cariño blanco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí compartir esta mesa. La verdad es que de manera inicial me gustaría agradecer a toda la organización del Foro Nacional de Política Exterior, justamente porque nos permite empezar y continuar con un trabajo arduo en términos del diálogo constante sobre un tema fundamental en la vida pública de este Estado. Y de forma particular me gustaría agradecer al doctor Fausto Quintana, a la maestra Colette, por supuesto a quienes me acompañan en este panel. La verdad es que es un gusto siempre compartir reflexiones y por eso de alguna manera yo, dado las condiciones del evento, me quise sobre todo centrar en una temática que por supuesto tiene una relevancia fundamental, no solo en el estudio, sino en la aplicación directa de la política exterior. Particularmente porque en la enseñanza de nuestra facultad y dentro de las clases de política exterior, los principios son uno de los eslabones más importantes que siempre están presentes en todas las temáticas que nosotros revisamos. Y es por eso que el día de hoy yo he titulado la presentación 5 tesis sobre el pragmatismo principista de la política exterior, justamente para hablar sobre las condiciones no solo históricas, sino también contemporáneas de la aplicación y la vigencia de estos principios. Dadas estas condiciones, la que sigue por favor, me gustaría presentar y partir de esta idea del pragmatismo principista, que por supuesto es una elaboración del propio Rafael Velázquez Flores y que ha desarrollado durante una buena parte de los últimos años, durante algunas condiciones en las obras recientemente publicadas, ha profundizado cómo entender a la política exterior, cómo estudiarla y cómo analizarla desde una concepción metodológica. Porque, si bien es cierto, la política exterior por lo general se identifica a partir de sus acciones específicas, la política exterior siempre hay que entenderla como un proceso complejo y con una completud mayor. Y por lo tanto, este principismo de alguna manera establece la función central de analizar a las acciones no como condiciones segregadas, sino como nodales a un proyecto de nación. Y dice Rafael Velázquez, el pragmatismo principista es la combinación de la política exterior realista, basada en los intereses, con una situación idealista, fundada entonces en los principios normativos. Dice entonces que parecería que esto puede representar una contradicción ideológica, pero que en la realidad esta mezcla no resulta opuesta, sino complementaria. Bajo estas condiciones me parece importante reflexionar en torno a los principios de la política exterior y poner en cuestionamiento esa idea principista, la que sigue por favor, porque a partir de ello nosotros podemos notar algunas condiciones que se han generado en torno a la construcción histórica de los principios. Ya el maestro Arturo explicaba de manera muy clara cuáles son las condiciones históricas que llevaron a la formulación de algunos de los elementos sustanciales que se han elevado hasta el rango constitucional y que, también resulta muy importante remarcarlo, lo hicieron en un contexto de un recambio del propio Estado, de una condición que cambiaba la estructura fundamental de un Estado que se había identificado constantemente incluso con un carácter revolucionario o por-revolucionario y que a partir de la década de los 80 entra en un proceso de una globalización de corte neoliberal.
La elevación de esos principios tiene elementos sustanciales en términos de la defensa de un proyecto histórico, y entre ellos, sin duda, ya hablaron de alguna forma de algunos de los más relevantes, pero podremos notar la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica, la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza, la igualdad jurídica, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Esos son los principios consagrados en la Constitución, que por supuesto tienen un elemento sustancial en términos históricos, pero que resulta importante entonces pensar o cuestionar con el pragmatismo cuando se pone en acción. La que sigue, por favor. Porque entonces los principios no solo reflejan una estructura rígida, sino los mecanismos de acción y la participación concreta en el cual el Estado mexicano expresa su proyecto. Y aquí los principios empiezan en algún momento, incluso como lo remarca el propio doctor Rafael, a entrar en una condición conflictiva. ¿Cómo pensamos entonces la autodeterminación de los pueblos, pero al mismo tiempo abogamos por la cooperación internacional para el desarrollo, que puede significar condiciones sumamente diferenciadas de acuerdo al estado en donde se percibe esa situación? ¿Cómo pensamos en la no intervención cuando también abogamos por el respeto y la protección y la promoción de los derechos internacionales? Esa conflictividad que se aplica en torno a los principios es lo que determina la condición de la acción de la política exterior. La que sigue, por favor. Y es entonces cuando a mí, de alguna manera, esta reflexión me llevaba a cuestionar, ¿existe entonces una jerarquía en los principios de la política exterior? ¿Su aplicación entonces está condicionada o deriva de momentos contextuales? ¿O la complementariedad deriva de la capacidad de la ejecución de la política exterior? Estas preguntas surgen justamente con la necesidad de analizar que en muchas ocasiones las acciones de la política exterior parecen contrarias al proyecto, parecen ajenas a una situación, digamos, en términos discursivos por un lado y en términos de acción por el otro, pero que en realidad no lo son. La política exterior es el reflejo sustancial del interés y de la política interna y la persecución de esos medios en el plano internacional. Y que por lo tanto hay que analizar entonces cómo se ponen en funcionamiento estos principios a partir de condiciones fundamentales del proyecto que se persigue. Y eso surgía a partir, y eso también es una cuestión, porque a raíz de la situación contextual que ocurre sobre todo con la situación de Palestina e Israel, hay una posición, por ejemplo, en los medios, de llamar a que la posición de México en torno a la situación de buscar la paz es solamente una cuestión discursiva y que no aboga a la construcción de un fenómeno internacional. La realidad es que está basada en los principios, pero en los principios pragmáticos y en las condiciones que se generan a partir de la situación que de alguna manera el Estado mexicano repercute como un tema de interés y como un tema estratégico de acuerdo a sus propias relaciones. Y en esa situación yo me ponía a pensar entonces cómo definir estas tesis que complementan el planteamiento que hace el doctor Rafael justamente en torno a los principios de la política exterior. La que sigue, por favor. Y la primera tesis que les presento entonces es pensar que el principismo o el pragmatismo, entendido como una condición de superestructura de acuerdo a las decisiones que toma el Estado, se ancla, fundamenta y construye siempre con base en el proyecto nacional explicitado en el interés, es decir, en una condición estructural. Y esto significa, por supuesto, por favor, que el Estado es el único capaz de presentar los intereses que están segregados en términos de la condición nacional como un interés único. El interés nacional repercute porque de alguna manera aglutina los problemas, las demandas, los anhelos y lo conforma en una condición de un proyecto visible. Ese interés es el que permite entonces plantear el proyecto que se está construyendo y por lo tanto, hay que decirlo de esa manera, el interés nacional es la mediación de los intereses de las clases gobernantes que tutelan el proyecto del Estado y que lo especifican de manera colectiva. En ese interés nacional, todas y todos estamos representados, todas y todos estamos identificados. El problema está en que no lo hacemos con la misma condición jerárquica y el Estado, que tiene una relación con esa condición propia de la estructura económica, de la estructura política, de los poderes fácticos, relaciona ese proyecto a un interés y una dirección que de alguna manera aglutina el camino sobre el cual se van a conducir las acciones.
Aunque parecería lógico, el interés nacional es muy importante de revisar entonces dentro de la propia construcción de cada uno de los gobiernos, porque fundamenta el proyecto que se va a perseguir y que por lo tanto permite entender el accionar específico. Porque en algunos momentos la intervención parece que sí se permite en unos temas, pero en otros no? ¿Por qué la intervención está permitida en condiciones estratégicas cuando esa condición parece violar en sí mismo el principio? ¿Cuál es la condición? El interés nacional. La siguiente, por favor. En ese sentido, la segunda tesis que intento expresar es que entonces la complementariedad entre principismo y pragmatismo no deriva solamente de la condición de la elaboración del proyecto, sino se fundamenta específicamente en la ejecución del tal. ¿Por qué? Porque podemos encontrar, sin duda alguna, una gran cantidad de elementos históricos y actuales, como ya mostraba el maestro Arturo justamente en torno a casos como el de Salvador Cienfuegos, las condiciones que están presentes en esa construcción del principismo pragmatista, que significa, de acuerdo al gobierno en turno, condiciones específicas de cómo se va a llevar a cabo. Y les pongo dos casos de alguna manera muy concretos. La siguiente, por favor. Que de alguna forma son completamente distantes, que entre ellos ocurre una dimensión completamente diferenciada. El primero de esos casos es, por ejemplo, la Declaración Franco-Mexicana respecto al conflicto en El Salvador en 1981. Fundamental para el reconocimiento de la beligerancia y de la participación del Frente Farabundo Martí en términos de la construcción que tenía su propia lucha dentro del Estado de El Salvador. Y esa situación resulta fundamental para entender cómo en una cuestión en términos de la expresión de la defensa y la promoción de los grupos que de alguna manera representaban el interés de México en esas condiciones, es una situación sustancial, pero que también se puede interpretar con lo que ya se mostraba, con una situación muy lamentable, que es la condición del Grupo de Lima, como una condición de la intervención en torno al proceso electoral y a la situación en Venezuela, sobre todo hacia 2017, y donde el papel de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del titular en ese momento, Luis Videgaray, fue fundamental para la construcción de un proyecto que abogaba por la idea de la promoción de los derechos humanos. Los principios entonces eran aplicados en términos del Estado. La condición distante era la situación en términos de la complementariedad y el proyecto basado en el interés propuesto por el gobierno en turno. Esa situación me llevaba a pensar justamente en la tercera tesis. El siguiente, por favor. Que significa entonces que el principismo recoge la dinámica interna y el pragmatismo el momento externo. Estos entonces se complementan en virtud del proyecto temporal al que se enfrentan. ¿Y qué significa esto? Hay una condición fundamental de entender a la política exterior mexicana como una política que históricamente ha sido una situación de defensa, no solo en términos, digamos, políticos del proyecto nacional, sino en muchas ocasiones incluso de proyectos que amenazan la integridad territorial de la nación. La política exterior de México se construye frente a uno de los países con una situación o extrapolación de sus relaciones de dominación que son los Estados Unidos, y por lo tanto se construye en esos elementos con una situación fundamental de rechazo a ese intervencionismo, pero al mismo tiempo se construye con una situación de que es el socio estratégico, y esa complementariedad es una condición que permanentemente necesita una acción política permanente. Y les pongo un caso histórico otra vez, aunque podemos encontrar un sinfín de estas situaciones, que es la propia cuestión de la votación de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, donde México se enfrentaba a una condición sustancialmente conflictiva para sus intereses y para su proyecto. Y eso se reflejaba justamente, la que sigue por favor, porque en esos elementos lo que veíamos era que México tenía una postura que tenía que rechazar la condición en términos de la situación, pero que al mismo tiempo no lo podía hacer de forma tan abierta y franca, porque estaba de frente su propia relación con los Estados Unidos como una condición de disensión estratégica, diría el propio Ojeda. En esas condiciones, lo que podríamos analizar es que la política exterior, de forma muy sintética y recordando el periodo, se identificó en tres momentos. La primera, la condición del rechazo o la idea de que el comunismo no podía ser implantado en la región de América Latina.
Con eso hace un llamamiento de vinculación con la propia situación de los Estados Unidos hacia la región, pero también una condición de abstención hacia el voto de expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos, y finalmente la petición de que hubiera mecanismos claros para la situación en términos de no había procedimientos para llevar a cabo esa situación y que entonces pudiera haber en términos jurídicos un elemento de ese tipo. Con estas acciones, México conseguía, en términos pragmáticos, sin desconocer sus principios, un elemento sustancial, una visión en términos de reflejo de su condición estratégica de relación con los Estados Unidos, pero al mismo tiempo un llamamiento al interior y sobre todo a los grupos que en ese momento podían incluso desestabilizar el Estado, con una situación fundamental de apoyo hacia lo que estaba pasando. Era una cuestión muy importante y aunque parecería una situación contraria a los elementos y que también podríamos encontrar la propia situación del apoyo de Luis Echeverría al golpe de Estado, bueno, a Salvador Allende durante el golpe de Estado, pero al mismo tiempo el desarrollo de una guerra sucia interna en México, en realidad no representan esa condición contraria, sino la complementariedad del principismo pragmatista que se refleja en la búsqueda de las capacidades al exterior. La que sigue, por favor. La cuarta tesis, entonces, indica que la política exterior se encuentra condicionada y subordinada a dos aspectos. El primero, a los intereses específicos del gobierno en turno, y el segundo, a la dinámica histórica de las relaciones exteriores de México y sus temas estratégicos. Si bien es cierto, podemos encontrar, como se mencionaba hace un momento, distensiones muy importantes en torno a algunas situaciones, particularmente hablando discursivamente sobre la proscripción del uso de la fuerza o las condiciones en términos de la expansión del poderío de algunas naciones sobre otras, la realidad es que en temas estratégicos la continuidad ha sido la marca constante de la política exterior. Y el caso más constante, que seguramente se hablará en las próximas conferencias, la siguiente por favor, es justamente la propia continuidad en temas, por ejemplo, económicos, con una condición clave, por ejemplo, en términos de el TEMEC y el Telecán. Y si bien es cierto, esto representaba un cambio de proyecto y una situación que incluso el nuevo gobierno pudo discursivamente decir que era una condición propicia de acuerdo a su proyecto de nación, la realidad es que en general respondía a un cambio, sí de proyecto, pero del socio estratégico. Y en este caso, no tanto a las transformaciones internas. De hecho, es en realidad el gobierno saliente encargado de la negociación y el gobierno entrante, actualmente en funciones, el que lleva a cabo el último proceso. En ningún momento este tratado es cuestionado en algunos de sus eslabones estratégicos, porque representa una relación fundamental dentro de la política exterior mexicana. Y dentro de estas condiciones, la propia visión que se genera es una condición de continuidad pragmática, a pesar de discursivamente tener disensiones en algunos otros temas. La siguiente, por favor. Por último, la quinta tesis que presento es que los principios, es cierto, son históricos, pero no por ello son atemporales. Su aplicación, claro, es pragmática, pero esto no significa que sea ecléctica. Por tanto, la política exterior precisa de un proyecto que recoja de forma amplia, democrática y consensuada los intereses de quienes representa. Si en este sentido la política exterior es la expresión del interés nacional, el interés no puede estar subordinado a una sola visión o proyecto de nación, porque las condiciones, la que sigue, por favor, es que no hay proyecto principista ni pragmático si este no coadyuva en la resolución de los problemas internos y el cumplimiento de los intereses nacionales. La política exterior no es una extrapolación de los problemas, es una búsqueda de resolución, como otras políticas públicas, de las condiciones que se le presentan al Estado. De nada sirve una política exterior que abogue y busque la defensa de los derechos humanos cuando en el país hay una crisis humanitaria. De nada sirve una política exterior declarada formalmente como feminista cuando el país sufre una violencia de género que se expresa constantemente con asesinatos de mujeres todos los días. La política exterior no puede ser el fundamento de la extrapolación de los problemas. La política exterior tiene que coadyuvar en la resolución de esas condiciones y por lo tanto debe integrar desde el interés nacional las condiciones de esa multiplicidad de proyectos o visiones de nación.
Por último, la siguiente, por favor, como consideraciones finales, me parece importante destacar que el pragmatismo principista permite entonces analizar metodológicamente a la política exterior a partir de las acciones, no como elementos segregados o atomizados, sino como condiciones que se conectan a un proyecto de Estado y que por lo tanto no son contrarias, sino que de alguna forma responden a la interpretación del momento específico en el cual se toman y se llevan a cabo y que tienen una funcionalidad justamente de esa visión y de ese proyecto de Estado. No obstante, el pragmatismo principista no puede ni debe estar sujeto a los intereses de la clase dominante y de la clase gobernante, para que ello les permita moldear o transformar los principios bajo su visión. Los principios no pueden ser rehenes de una condición simplemente ideológica del gobierno en turno. Tienen una situación fundamental de cómo se expresa esa vinculación y por lo tanto los principios consagrados en una situación constitucional no solo deben tener una condición en términos de la visión que se persigue, sino de la estructura metodológica de cómo los vamos a cumplir, de cuáles son las condiciones permanentes que vincularían no un proyecto de política exterior de gobierno, sino un proyecto de política exterior de Estado, que transforme y que dé continuidad hacia la visión que se persigue. Por tanto, los principios de política exterior son guía, pero eso no significa que sean una estructura rígida e inamovible del actual del Estado mexicano en el escenario internacional. Nos ayudan a tomar decisiones y nos ayudan a tomar situaciones y posturas frente a fenómenos que se nos presentan, pero eso no significa la inmovilidad, la incapacidad o la situación donde el Estado mexicano, amparado en sus principios, debe o puede simplemente ignorar a esa realidad que se enfrenta a una multiplicidad de crisis. Muchas gracias. El maestro nos ha dado a partir de 5 tesis, nos ha ofrecido un interesante seguimiento a la temática de nuestra mesa, en donde nos trata de explicar este balance que se persigue entre los principios del pragmatismo. Entre ya nos dijo el liberalismo de los desafíos inminentes del contexto coyuntural. Nos da los casos concretos y nos presenta estas 5 tesis y a mí me pareció muy interesante cómo él analiza este principio, este principismo hacia la dinámica interna y el pragmatismo hacia el contexto externo y cómo aboga, obviamente, por los intereses, sí, pero a partir de todo el Estado y no de intereses o grupos de intereses. Vamos a escuchar ahora las opiniones y la presentación de la embajadora Columba Calvo Vargas, quien desde su gran experiencia, obviamente, en el Servicio Exterior Mexicano podrá aterrizar muy bien estas 2 presentaciones anteriores y pues darnos una perspectiva desde la práctica diplomática. Vamos a darles un aplauso y yo les voy a leer ahora su referencia. Pues la embajadora Columba Marisela Calvo Vargas es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales de nuestra facultad. Ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en noviembre de 1974 y al Servicio Exterior Mexicano por concurso en mayo de 1980. En el 2002 ascendió al rango de ministra y en el 2005 fue nombrada embajadora de México en Nicaragua. Ha ocupado diversos cargos en áreas como la Dirección General del Servicio Diplomático, la Dirección General para América Latina y el Caribe, la Dirección General de Organismos y Mecanismos Económicos Multilaterales, la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, la Coordinación General de Asesores, la Jefatura de Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, ustedes saben, AMEXI, y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, INE. Ha estado adscrita a las embajadas de México en Argentina, en Colombia y en Panamá. En este último país, fungió como encargada de negocios ad interim cuando se produjo la intervención militar estadounidense a ese país, denominada Causa Justa, el 20 de diciembre de 1989. Fue titular del Consulado de México en San Bernardino, California, con circunscripción en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y embajadora en Nicaragua. Ha sido delegada de México ante la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
la Organización de Aviación Civil Internacional y la Sociedad de Información, entre otras. Condecorada por los gobiernos de Ecuador y Nicaragua y distinguida por la condecoración Servicio Exterior Mexicano 25 años, durante su misión en San Bernardino, California, fue objeto de más de 25 distinciones por parte de autoridades civiles, policiales, carcelarias y cámaras de comercio de California y Nevada, entre las que destacan los reconocimientos del gobernador de Nevada, Bob Miller, de los alcaldes de Las Vegas, San Bernardino y Riverside, de los congresistas Harry Reid, ex líder del Senado, George Brown y Joe Baca, así como de la Latin Chamber of Commerce de Las Vegas. Ocupó la presidencia de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, AC, y por sus siglas conocida como ASEM, en el bienio 2003 y 2005. Volvamos a darles un gran aplauso. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento de verdad muy sentido para el doctor Quintana, nuestra colega, y por supuesto la maestra Merlín y las personas que me acompañan, el ministro distinguido Fanny. Muchísimas gracias, siempre es un placer estar con ustedes en esta en mi casa y en la prehistoria. Pero este tema, pues sin duda no podía yo dejar de participar porque, pues ustedes saben, en el Servicio Exterior Mexicano, justamente lo que nos toca es poner en blanco y negro, ¿no?, los principios de la política exterior de México, no solamente por los pues ya se ha dicho aquí, ya lo dijo tanto el maestro Roberto Arturo López Vargas como el maestro César Diego Chimal, cuáles son, digamos, los principales, lo que dio origen a los principios de la política exterior. En el caso de México, se ha hablado también de las grandes dificultades que se tienen a aplicar esto, sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de México pues tenemos un vecino que es de las potencias mundiales. Ahorita ya no se puede hablar de que sea el primero, que hay la globalización, y después de la Guerra Fría, pues ustedes saben, se han abierto pues otros países, ¿no?, con sus propias su propia presencia, su propio poderío. No podemos hablar de que hay una sola potencia que sea la principal, los Estados Unidos. Pero, o sea, en este tema de los principios de política exterior, pues es sumamente complejo. Sumamente complejo porque, si bien podemos hablar del punto de vista de Iberoamérica, los primeros analistas y los primeros diplomáticos que crearon esas doctrinas que seguramente ustedes ya conocen, ¿no?, la Calvo, la Drago, todas estas doctrinas que pues fueron conformando a lo largo del tiempo, pues lo que son parte de los principios de política exterior, pero pues México tiene su propia experiencia, y a partir de su propia experiencia pues también tienen sus propias doctrinas. Y la más connotada, digamos, actualmente sigue en el caso, no es que las otras no, pero digamos la que en tiempos actuales se aplica más es la doctrina Estrada. Ha sido para México pues siempre muy complicada la aplicación de los principios de política exterior por justamente el vecino que tenemos en los Estados Unidos. Pero también en el resto del mundo, pues ha habido nuevos actores que han pues enriquecido, digamos, estos principios de política exterior. Ya estamos hablando en un mundo tan globalizado y con tantas amenazas que hay en el contexto internacional, pues ya se ha tenido que hablar sobre los derechos humanos, sobre el narcotráfico, sobre los migrantes, sobre el terrorismo, la inteligencia artificial, que ya los maestros que me precedieron en el uso de la palabra, pues han tratado. No me voy a referir tanto a ellos, pero sí hay cosas importantes a mi juicio que debemos tomar en cuenta. Una de ellas, bueno, pues en efecto, yo creo que los principios de política exterior deben responder a los intereses nacionales, pero no
no quisiera entrar tanto en polémico con lo que está pasando hoy en día en la administración, porque yo estoy en funciones todavía, no entonces me van a entender, ya lo ha comentado muy bien el maestro López Vargas, muchas cosas de las que ha dicho, estoy muy de acuerdo, pero sí tenemos que considerar que para México ha sido muy difícil a lo largo de la historia preservar en esencia estos principios de política exterior. Ya se mencionó aquí el caso de Cuba, se ha mencionado aquí también el caso de la Declaración Franco-Mexicana de El Salvador, y también la participación de México en organismos internacionales, en el caso de la ONU, donde hemos sido ya miembros del Consejo No Permanente. Pero pues estamos hablando también en el caso de El Salvador y todas las guerras que hubo en Centroamérica, y la cuestión de Cuba, pues en un contexto histórico muy diferente. Ahora las presiones internacionales pues son otras para México, se tiene que actuar en consecuencia, pero de los principios de la política exterior en esencia creo que se mantiene. Ha habido, sin embargo, a mi juicio, pues digamos, quisiera llamarlo, entre comillas, cierta flexibilidad en la aplicación, y en esto pues ha tenido muchísimo que ver no solamente el pragmatismo con el que se ha manejado en muchos casos la política exterior de México. No voy a hablar de la política exterior en general, ni de los principios como se ven desde el mundo y cómo se aplican, porque pues es el que nunca acaba. Quizás me voy a referir a un caso muy concreto, que sea lo de la invasión de Panamá, y cómo se aplicó Estados Unidos, como aplicó el principio a su juicio de la intervención y autodeterminación. Pero en el caso de México, pues sí, ha tenido muchísimo que ver, y nosotros lo hemos tenido que sobrellevar en la diplomacia, ¿no? Las variantes o los matices que se han dado en el transcurso del tiempo a la aplicación de los principios exteriores, sobre todo en el caso de América Latina. En el caso de América Latina, ha tenido muchísimo que ver también digamos, no solamente el diseño de una política exterior, que a mi juicio en algunas administraciones no la han, han sido una política exterior más reactiva, ¿no? Donde los principios pues sí se aplican, pero pues más reactivos, digamos, pero sin ningún programa digamos, pensado, ¿no? De lo que se quiere hacer en el caso de América Latina, Estados Unidos, el resto del mundo, si no ha sido, o sea, ha respondido más a una política exterior reactiva, y eso, pues, a la larga, cada 6 años cambiamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que repercute en la siguiente administración, y en tanto en cuanto no haya un programa, una política exterior de Estado, pues vamos a estar dependiendo de el gobierno entrante, el que entra, cómo piensa que se puede ser la política exterior, en la coyuntura del momento, a qué debe responder, cuáles son las presiones externas. En fin, es una cosa sumamente compleja. Y aquí, pues sí ha tenido también mucho que ver en la aplicación de estos principios, no solamente si se diseña o no una estrategia de política exterior en el gobierno de México, sino también cómo se aplica. Y aquí ha tenido que ver quiénes representamos en México. No es lo mismo el servicio exterior de carrera, que es eso, un servicio exterior de carrera, a la improvisación que nos ha causado en muchas ocasiones problemas. A la improvisación del nombramiento de personas que no pertenecen al servicio exterior. No quiero cuestionar, hemos tenido realmente diplomáticos de excelencia, ¿no? Carlos Paz, de literatura, ustedes lo conocen, ha sido excelente representante, Carlos Fuentes, no voy a decir más nombres, pero el propio artículo 89 de la Constitución a designar representantes, pero eso tampoco lo que está ahorita no forma parte de esta mesa, pero ha llegado a afectar. Si bien, por ejemplo, el tema de los asuntos, los intereses nacionales y cómo se pueden aplicar más concretamente
a nivel internacional, pues yo creo que la parte multilateral es la que nos da la oportunidad ahí de decidir más y de defender más a ultranza los principios de política exterior. Y lo hemos visto, y además lo mencionó el maestro Diego Chimal, ¿no? En el caso de cuando México ha pertenecido al Consejo de Seguridad, que fue nuestro último representante, pues bueno, sí, la actuación de México pues realmente fue muy buena, pero hay que ver también que eso se diseña en Cancillería, ¿no? No es producto de una sola persona, pero hemos actuado, a mi juicio, en los últimos años de una manera mucho más consecuente en el ámbito multilateral. Y aquí quiero referirme precisamente al caso de Panamá, cuando fue la invasión, y ahí sí puedo hablar un poco más de lo que fue la relación con Estados Unidos. El hecho de que en aquel momento se estuviera, o sea, prácticamente estaba terminando la Guerra Fría, ¿no? Y los Estados Unidos, pues, todavía con la política de la doctrina Monroe y el Tratado, seguía pensando que iba a ser sumamente fácil el poder seguir tomando decisiones sobre quién iba a gobernar. Si bien en el caso de Panamá hubo una, digamos, una presencia de Estados Unidos desde siempre, desde la historia del canal, ¿no? La intervención que estuvo Estados Unidos cuando se separó Panamá de Colombia, pues fue gracias a que Estados Unidos apoyó y alentó la separación de Colombia para justamente tener la permanencia norteamericana en el canal de Panamá, que es Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, la historia de la permanencia, que ya era una intervención directa en el caso de los Estados Unidos en Panamá, pues nos puede dar una idea del principio de la no intervención literal, injerencia en los asuntos internos de otras personas, del uso de la fuerza. Después fue en el caso de invasión, pues cuando se trata de Estados Unidos, pues esa cuestión la tienen sumamente clara. Durante el régimen de general Noriega, pues obviamente contra los intereses norteamericanos, por la presencia de una figura después de general Rodríguez que podría perjudicar los intereses de Estados Unidos para el canal, pues fue la participación de Estados Unidos permanente hasta lograr que la salida de Noriega a través de la intervención. Estados Unidos adujo entonces el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas para intervenir en Panamá, porque el pretexto fue que habían asesinado a un marín, por cierto, circunstancias muy confusas, unos días antes de que fue la invasión, pues eso les daba el derecho a intervenir directamente en el país. Que se vieron amenazados, pues, la falta de respeto o atentar la vida de ciudadanos norteamericanos por parte del país. Encima, unos días antes de la invasión, el 15 de diciembre del 89, se declara el país en estado de guerra, que no quiere decir que le hayan declarado la guerra a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos asume que es una caso de guerra por el problema del incidente del ciudadano norteamericano asesinado y el barco. Su argumento, no solamente en las Naciones Unidas, sino previamente en la OEA, durante 2 años, fue la permanencia de fuerzas norteamericanas en las 14 bases de Estados Unidos de ahí era para defender los derechos de los ciudadanos norteamericanos interamericanos. Entonces, una intromisión, un caso concreto muy evidente de cómo se puede llegar a interpretar el principio de la no intervención y del uso de la fuerza, fue en el caso de por supuesto que se violaron todo el derecho internacional, la Convención de Guerras, la Convención de Vietnam, perdón, de Ginebra sobre la guerra, la identidad diplomática, el propio relacionar las convenciones sobre sobre relaciones consulares, sobre relaciones diplomáticas, etc. Pero
Me parece que seguir hablando de que hay un lo he leído a veces, o sea, lo leo en los medios que parece increíble que todavía no puedan encontrar los analistas que los principios de política exterior no son tienen que moverse de acuerdo con las circunstancias, con el contexto. Y en el caso de nuestro país, hay que considerar que pues que tenemos la relación con Estados Unidos. Y eso hace que se deba tomar en cuenta siempre para actuar en materia de política exterior. Lo vimos en el caso del Tratado de Unidos, precisamente una vez viendo a lo que sucedió en Panamá. A mi juicio, en aquel momento, la posición de México, si bien fue firme, ¿no?, de condena hacia los Estados Unidos por la intervención de la invasión norteamericana, que también la comunidad se pronunció así, no fue a mi juicio tan contundente en la medida de que si ustedes leen las declaraciones de México y de la OEA, sobre todo, que tuvo parte más tarde no se llama gobierno de los Estados Unidos. Se habla de una intervención armada, pero no, y se rechaza, pero nunca se menciona a los Estados Unidos. Ahí hay que ver en ese matiz la importancia que ha tenido siempre la relación con Estados Unidos. Eso porque se estaba ya negociando la firma del Tratado de Recursos que se dio los años de Entonces, hay que tomar en consideración el contexto internacional, el contexto del país, los intereses nacionales. En el caso de México, la política exterior que ha hecho algo. No hay un programa en materia de política exterior. Cuando esa política exterior es reactiva, las consecuencias las pagamos en los 6 años después de reposicionar a México en la pérdida de influencia del país. No solamente en la región, sino en el mundo, siempre es problemática. Yo recuerdo en el caso de los diplomáticos venezolanos en la década de los 80, ellos decían, había dos partidos de Venezuela, Acción Democrática y por aquí, uno de derecha y otro de centro. Yo decía, experimentaba en mis amigos venezolanos, con todo respeto, o sea, mis amigos que tenían, pues esa, digamos, la confianza de preguntarles, ¿cómo le haces cuando, porque se alternaba el poder, un partido y otro, ¿no? Entonces, de repente eran muy de derecha y de repente lo criticaba, especialmente a la derecha, pero la política exterior entonces era tan radical. Y yo decía, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para cambiarte el sombrero? Te pones ahorita el rojo y mañana te pones el azul. Entonces, eso demuestra que no hay una política exterior basada en principios. Los matices pueden ser tan contrastantes que pueden llegar a la ocasionar realmente en el ahorita en el caso de América Latina, digo, tenemos varios problemas por ahí, varios poquitos rojos, ¿no? Y ojalá se puedan apagar pronto, no lo veo tan sencillo, pero bueno, esperamos que próximamente pues haya, digamos, se consideren algunas acciones que se han llevado a cabo en la región. Tenemos ya, vamos a tratar ya con un próximo cambio en América Latina, ¿no? Más a la derecha, está sucediendo en la Argentina, que posiblemente llegue el candidato liberal, ¿no? Ultraliberal, ley, en el caso de El Salvador, que tenemos una política muy especial, ¿no? Incluyendo los principios que tiene muy a su manera, y pues en cambio también en el Ecuador, ¿no? O sea, vamos a tener a tres países, ¿no? Con cuyos gobernantes pues van un poco a modificar el mapa de América Latina, y nosotros tenemos que estar preparados no para cejar y abandonar los principios de política exterior, sino para aplicarlos en función de los intereses nacionales y de la mejor manera posible.
se me acabó el tiempo, se me fue rápido. Gracias. La embajadora Carlos, y este contexto que nos explicó, ¿no? De un cambio en la hegemonía internacional, ya lo sabemos, ¿no? De reacomodo, en lo que académicos como Huntington, ustedes ya lo habrán escuchado, visualizan un orden unimultipolar, es decir, donde proliferan nuevos poderes, sí, pero Washington mantiene su prominencia, o como lo explica Richard Haas, este diplomático que también percibe un sistema apolar, donde vemos decenas de actores en lugar de un puñado de potencias, y hacia allá apuntan las BRICS. Entonces, es importante un proyecto en el que este pragmatismo principista puede establecer una política exterior, como ella lo dijo, no reactiva, ¿no? Que conlleve a establecer una cierta alineación a alguno de estos centros de poder, pero también busque un liderazgo. Como ella lo dijo en este contexto, Latinoamérica, de nuevos actores, de nuevas ideologías, es importante que México también lo busque. Vamos a escuchar a la maestra Pamela Antíbulo, quien nos dará sus opiniones al respecto desde la perspectiva académica. Permítanme leerle su reseña, ya muchos de ustedes la conocen. La maestra Pamela Antíbulo es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Es maestra en Estudios en Relaciones Internacionales por nuestra facultad y licenciada en Relaciones Internacionales también por la misma institución. Es profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de aquí de nuestra institución, donde imparte asignaturas como Política Exterior de México y Negociaciones Internacionales. Cuenta con una especialidad en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Fue encargada del área de vinculación el Espacio Común de Educación Superior ECOES de la UNAM del 2014 al junio del 2017. Ha sido parte del comité organizador del Congreso de la Asociación de Estudios Internacionales, MEI. Ha participado en los congresos de la MEI, foros y seminarios nacionales e internacionales con diversas ponencias sobre sus áreas de conocimiento, las cuales son para diplomacia, cooperación internacional descentralizada, migración internacional y política exterior de México. Ha colaborado como miembro dictaminador de la Revista de Relaciones Internacionales y ha escrito artículos, y entre los más recientes encontramos la diplomacia japonesa, características y perspectivas generales, y también la vinculación internacional de las entidades federativas de México con países del este asiático, publicados por paradiplomacia.org. Démosle un cálido aplauso. Muchas gracias, doctora Salima. Agradezco mucho la invitación al doctor Fausto Quintana, que nos acompaña esta tarde, a Polet, a Genaro y a todo el equipo organizador de este foro, que sin duda es un gran evento que hacemos anualmente, específicamente en el área de política exterior. Es el evento de política exterior. Y bueno, me toca hacer en esta ocasión cerrar esta mesa. Agradezco y me da mucho gusto compartir esta mesa con la doctora Salima, por supuesto con la embajadora Columba y con compañeros y colegas como César y Arturo. Cuando veía la propuesta del mensaje, el título, Vigencia y dilemas de los principios y doctrinas de la política exterior, reflexionaba que los principios son vigentes, o sea, vigencia sí, dilemas ya no tanto. En realidad, como parte de estudiosa de política exterior, y no sé si mis colegas coincidan, hace unos años se hablaba mucho justo de que los principios de política exterior fungían como camisa de fuerza. Sin embargo, los estudiosos mismos y la evolución de estos estudios en política exterior nos ha llevado a reflexionar lo contrario. Efectivamente, existe vigencia y parece que existen dilemas, o tal vez no existen, pero cuando se ejecutan los principios de política exterior en sí mismos, los principios no representan estos dilemas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el Estado mexicano
da cuenta de la necesidad de incorporar otros principios. Tenemos bases históricas y tenemos un aparato jurídico consolidado por medio de principios tradicionales que ya bien señalaron mis compañeros, mis colegas, ¿no? No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias, ¿no? Que son principios que se vienen cimentando y que se han consolidado pues, desde que México sufre las primeras intervenciones, ¿no? Extranjeras, pero también que se van sumando otros a partir de la evolución del sistema internacional y a partir también del reconocimiento y la inserción de otros temas internacionales dentro de esa agenda internacional. Y me estoy refiriendo a principios como seguridad, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, derechos humanos, ¿no? Que también era un tema, pues, controversial al interior de nuestro país, pero que, bueno, a nivel internacional, cuando se reconoce, ¿no? La importancia de los derechos humanos y se inserta como un tema fundamental de la agenda, entonces México también dice, vamos a incorporarlo como principios, como parte de los principios. ¿A dónde voy con esto? A reiterar que nuestros principios, entonces, como bien señalaban mis colegas, no son inamovibles. Los principios pueden evolucionar y seguramente nuestros principios en 10 años, 20 años, tal vez 30, ya no sean solamente los que tenemos ahora en la Constitución, probablemente se incorporarán algunos otros que justamente van a responder a las necesidades internas, pero también para posicionar a México en esos años, ¿no? O sea, en 30 años nos vemos y veamos qué otros principios se incorporaron, porque seguramente habrá otros. Entonces, con esto ¿a dónde voy? A que efectivamente todos coincidimos en que nuestros principios son vigentes. Por eso les decía, dilemas tal vez ya no. ¿Por qué? Porque una cuestión, aquí entraría el dilema, es cómo los jefes de Estado aplican esos principios, ¿no? O qué tanto lo señalan en su discurso político y en la práctica qué tanto llegan a alejarse de esos principios. Creo que ahí estaría el dilema, no tanto en los principios en sí. Entonces, es necesario superar esos dilemas que tal vez tenemos todavía, ¿no? Porque en realidad México, señalo, mantiene vigentes sus principios y los adopta a sus necesidades internas y al contexto internacional, como ya lo señalaron, ya lo señalamos bastante en la mesa. Y yo también iba por pragmatismo, recordando obviamente la ponencia magistral que tuvimos en la mañana por parte del doctor Rafael Velázquez. También es cierto, México se ha alejado de sus principios en no pocas ocasiones. Ajá. Y esto está presente incluso desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, esto también da cuenta de cómo México ocupa uno u otro principios y cómo justamente César señalaba, bueno, es que entre ellos no existe una jerarquía. México los toma partiendo de sus intereses nacionales y entonces decide ejecutarlos. Lo que genera al interior sí llega a ser controversia y en unos momentos les doy un ejemplo. Entonces decíamos, tenemos principios fundamentales, no intervención, solución pacífica de controversias, no injerencia en asuntos internos, pero estos principios se han convertido entonces en esencia fundamental de la política exterior. Estos principios también han contribuido y han posicionado a México para que contribuya al derecho internacional y entonces los estados convivan de manera pacífica en el marco del derecho internacional. Les decía, entonces el dilema viene justo cuando nos encontramos en que no en pocas ocasiones los gobernantes han visto la necesidad o la estrategia de alejarse de ellos. A mí me parece que es justamente la estrategia de alejarse. Aun cuando en el discurso oficial se apegan en ocasiones cuando ejecutan la política exterior, pues hacen lo contrario. Los principios y las doctrinas, como por ejemplo la Carranza, como la Estrada, recordemos que permitieron incorporar a México en un contexto transformador derivado de guerras mundiales y también en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Estos principios entonces tuvieron que adaptarse a este nuevo
orden, ¿no? Multipolar, un orden con nuevos actores, y estos principios debían responder a esas nuevas necesidades del proyecto de nación o del proyecto pues de gobierno o de los gobiernos de esos años. A inicios entonces del siglo XX, ¿no? Era fundamental la institucionalización, como bien señalaba Arturo, de demandas revolucionarias, y era fundamental entonces la ejecución de artículos que también lo señalaron en la mesa. Tercero, 127 y 130, sobre todo el 127, ¿no? Ese artículo 127 trajo consecuencias internacionales para México a nivel interno y por supuesto para su política exterior. En ese contexto, entonces, era necesaria una política exterior mucho más pragmática para, uno, reducir influencia del capital extranjero, dos, recuperar el control de recursos naturales, que era fundamental, y tres, reducir diferencias sociales, ¿no? Que recordemos que eran una de las demandas principales o una de las principales causas que lleva hacia la revolución. Pero bueno, también, por ejemplo, mencionando algún caso, uno de los periodos donde se observa la influencia de los principios de la política exterior, pero a su vez converge este alejamiento, fue durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Me parece que ese gobierno es muy claro en cómo se ocupan los principios de política exterior, pero cómo en la práctica y bajo las circunstancias internacionales y de presión internacional, principalmente por las empresas estadounidenses, frente al contexto de expropiación petrolera a nivel nacional, pues lleva necesariamente a Cárdenas a alejarse de los principios e incluso de alguna manera alejarse de la postura de neutralidad de México frente al conflicto, ¿no? Internacional. Ahora, Cárdenas era claro que utilizó tanto nacionalismo de política exterior como pragmatismo para hacer valer los intereses nacionales, que en este caso era ejecutar ese artículo 27 que hasta ese momento no se había logrado. Frente a la Segunda Guerra Mundial, entonces ya decíamos, Cárdenas tenía esta defensa de neutralidad, sin embargo, justo frente al boicot económico, tras la expropiación, pues se aleja de los principios. No desconoce los principios, pero, digamos, evalúa, ¿no?, su estrategia y decide alejarse. Bueno, entonces los principios en su práctica muestran que su ejecución y el apego que puedan tener los gobiernos, pues también han ido dando ventajas específicas a México a lo largo de la historia. No quisiera yo entrar mucho en ejemplos porque me parece que ha quedado claro, pero ya también ustedes señalaban Cuba, ¿no? La relación que México tuvo con Cuba en el contexto de Guerra Fría dio cuenta también de la autonomía que México gozaba aún frente a la postura que podía tener Estados Unidos de mantener la relación diplomática con este país. Y también daba cuenta, por una parte, de la autonomía que México tenía, pero también de la capacidad para defender la soberanía nacional, no solo la de México, sino en este caso la cubana, tanto a nivel regional como a nivel internacional. El otro elemento que me gustaría destacar es el del servicio exterior. La embajadora me ganó, pero yo ya lo tenía aquí en las notas, porque justamente no se entiende la ejecución de los principios de política exterior sin el respaldo y el apoyo y la ejecución misma que realiza este servicio exterior. Por eso es importante, como bien señalaba el profesor César, ver a la política exterior como un proceso en donde participan distintos actores. No solamente vamos a tener en sí, aunque es la más importante, obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también tenemos en este caso al mismo ejecutivo, ¿no?, al presidente, tenemos como parte de la secretaría, pues obviamente al servicio exterior, y cómo a lo largo de la historia este servicio exterior ha respaldado también la postura, en este caso del ejecutivo, para poder hacer valer estos intereses nacionales por medio de los principios de política exterior. Entonces, el cuerpo diplomático ha sido fundamental en la vigencia y en la ejecución de los principios, y el SEM, en este caso el Servicio Exterior Mexicano, al contar
con funciones como información, representación, protección y negociación, pues respalda y ha respaldado las decisiones que llevan a cabo los jefes de Estado. Ahora, la vigencia de los principios es tan importante que México ha contribuido al derecho internacional justo para que exista esta convivencia pacífica entre los estados. Y ya señalaba también el profesor Arturo, bueno, en la 4T, ¿no? En el gobierno actual, es muy claro cómo, de hecho, desde el plan, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo, se destaca como parte de las acciones o del proyecto de nación en cuanto a política exterior, el apego total y la defensa y el retomar los principios de política exterior. Ahora, aquí viene un poco el dilema, por ejemplo, cuando se incorporan derechos humanos y respondiendo un poco a la pregunta que lanzaba César, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos derechos humanos? ¿Cómo defendemos los derechos humanos al exterior? Sí tenemos defensa de derechos humanos, pero también tenemos principios como la no intervención. Aquí entonces vendría el dilema. ¿En qué momento México se apega y en qué momento México decide alejarse de los principios? ¿Qué tanto participa como actor, como decía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? En su Plan Nacional de Desarrollo, como actor con responsabilidad global, y qué tanto México decide no actuar e incluso omitir alguna postura, ¿no? Frente a circunstancias muy particulares de violaciones de derechos humanos en algunos casos específicos en algunos estados. Entonces, ¿existe jerarquía? Pues en realidad no. Recordemos que entre ellos no hay. Sabemos que hay una postura o unos principios que son muy tradicionales, son históricamente, digamos que han dado validez a nuestra política exterior, que dan su esencia, pero decíamos que se unen otros. Entonces, como tal, entre ellos no existe una jerarquía, sino que dependiendo las circunstancias es cuando o es donde podemos ver cómo estos principios se adaptan a las necesidades tanto del contexto internacional como del propio contexto interno. Entonces, la política exterior debe reflejar el interés nacional y aquí viene también la gran pregunta que ya nos hemos hecho y que justamente mañana vamos a tener en una mesa, ¿no? ¿Debemos tener una política exterior de Estado o una política exterior de gobierno? Y esta debe defender claramente los principios de política exterior. Y aquí me pregunto, entonces, ¿hacia dónde vamos? Por eso yo les decía al principio, ya es momento, porque justamente ya hemos superado por mucho este debate en, bueno, ¿tenemos principios o son una camisa de fuerza? En realidad, como ustedes han visto, los principios se mantienen vigentes. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues los principios sin duda se mantendrán vigentes porque se han convertido en esencia e incluso son parte del carácter nacional que México exporta, por así decirlo, y que lo posiciona en el mundo. Entonces, los principios pues se van a mantener vigentes. Seguramente, como les comentaba, se agregarán en un futuro otros que no se opondrán a los ya existentes, sino que los complementarán. Lo que sí debemos tener en cuenta es la sensibilización de otros actores, por ejemplo, el Senado. Por eso les decía, no podemos desvincular, ¿no? Y no podemos omitir otros actores importantes, en este caso como el Senado, porque, por ejemplo, cuando México decide durante el gobierno de Enrique Peña Nieto participar en las organizaciones para el mantenimiento de la paz, ¿no? A nivel interno se encontraba dividido el contexto, ¿no? Por una parte, el Senado se oponía justamente al envío de efectivos como parte de estas OMPs, pero también el presidente en ese momento, recordemos que se le atribuye al presidente la salida bueno, no la salida, sino que él es el jefe supremo de las tropas, ¿no? Entonces, esta división llevaba justamente a cuestionar qué valía más, el principio de no intervención o el de seguridad internacional, hasta dónde actúa México, por no intervención o por seguridad. En este sentido, mi punto va
justo hacia esta sensibilización y hacia esta difusión y conocimiento de estos principios de política exterior en la práctica, ¿no? Para que entonces sí exista una política exterior, digamos, mucho más clara, mucho más consolidada y no exista esta división a nivel interno, ¿no? Entonces, decíamos, los principios, debe haber sensibilización de otros actores, por ejemplo, el Senado, y los principios de política exterior dan cuenta de que puede ser posible, o sea, el hecho de que los principios se encuentren en la Constitución, da cuenta de que estos principios pueden guiar esa política exterior de Estado que buscamos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los principios, o más bien los gobiernos, se unen a los principios, reconocen los principios, que los ejecutan o no y que se alejan, eso ya es otra cosa, pero en sí los principios se encuentran a nivel constitucional y por tanto, desde mi perspectiva, sí podríamos decir que puede ser posible a partir de estos principios es el establecimiento de una política exterior de Estado. Como ya señalaban, entonces la política exterior y los principios deben satisfacer intereses nacionales y por tanto se deben superar estos intereses políticos que vemos constantemente. Ya decíamos, la política exterior debe dar entonces solución a necesidades nacionales y debe coadyuvar precisamente a esta solución. Entonces es fundamental superar intereses coyunturales y políticos con miras a establecer una política a largo plazo, es decir, con una visión de Estado. Y bueno, ya para ir cerrando, entonces los principios son vigentes, no son estáticos y se mueven a partir de las necesidades de México y también del contexto en el que México se encuentra. La otra cuestión es que México es destacar, ¿no?, el compromiso que México tiene con la comunidad internacional. Vimos hace unas semanas, ¿no?, cuando inició este conflicto entre Israel y Hamas, la postura muy clara del presidente, pero también vimos esta presión por parte de la comunidad internacional, específicamente por Israel, porque México adoptara una postura mucho más clara y mucho más contundente. Entonces, aquí vendría otra vez el dilema, ¿qué tanto me apego y qué tanto me desapego? ¿No? Pero eso más que nada sería en la práctica, no digamos, en los principios. Con esto cierro, muchas gracias. Gracias a la maestra que nos ha ofrecido una visión que a mí me parece ilustra un poco la perspectiva del derecho internacional, ¿no?, de cómo los principios de política exterior no han perdido vigencia en México porque han sido elevados a rango constitucional. Entonces no son rígidos, sino que evolucionan y se adaptan a las realidades del contexto. Entonces, eventualmente nosotros, como ella dice, vamos a elevar constitucionalmente otros principios que se van a presentar de acuerdo a otras problemáticas. Me gustaría dar espacio a la reflexión, no sé si ustedes abrir el piso para sus preguntas. Si no hay preguntas por el momento, ¿sí las hay? Bueno, sí. Bueno, entonces me gustaría dar oportunidad a los ponentes a un espacio de retroalimentación y réplica, ¿están de acuerdo? De 2 o 3 minutos para, pues para que estos jóvenes puedan pensar en sus preguntas. ¿Qué tal si empezamos con el maestro López Vargas? 2 o 3 minutos de últimas reflexiones de las cosas que quedaron en el tintero, si es tan amable, y seguimos el mismo orden, después el maestro Diego Chimán, después del embajador Coloma, y después la maestra. 2 o 3 minutos para finalizar, y damos tiempo para que formulen sus preguntas. Gracias, maestra. Gracias, doctora Salima. Sí, creo que ha sido una mesa muy interesante. Yo fui tomando las notas de cada una de las exposiciones. Y bueno, justo a partir de ellas trataré de integrarlo en estos 2 minutos. Creo que yo siempre es algo que les digo a las compañeras y compañeros en mi clase, ¿no? No solo hay que quedarnos en los diagnósticos, en los balances, sino sobre todo
atrevernos a pensar en alternativas, ¿sí? Porque creo que eso es parte esencial de la labor académica. Y bueno, creo que a partir de ello, sí creo que yo ubico las alternativas en dos planos. Las alternativas que pueden surgir desde el aparato estatal y gubernamental, ¿sí? Y creo que en ese sentido, a partir de algunas de las reflexiones, creo que lo que decía la embajadora, contar con un proyecto de nación es un elemento básico. No puede haber política exterior si no hay un proyecto de nación. Ahora, claro, ahí también entra la pregunta, bueno, ¿sobre qué ideas básicas? En un contexto, yo creo que es también lo que decía ahorita la maestra Pamela, el contexto histórico también es fundamental. La política exterior y cualquier proyecto de nación no transcurre en el vacío. ¿Sí? Siempre tenemos que estar muy atentas y atentos a lo que ocurre en todas las escalas, en la mayoría de los ámbitos o dimensiones posibles, y creo que estamos en un momento de polarización difícilmente visto en otras épocas de la historia. Ya también lo decía la embajadora, y lo que está pasando en Argentina, en otros países latinoamericanos, en Europa, en los mismos Estados Unidos, exactamente dentro de un año, ojalá y me equivoque, pero veremos el retorno de la derecha en una versión más radicalizada, porque ahí sí ya no tendrá Trump el freno de una posible reelección en el futuro, y por lo tanto será muy cuestionable, y creo que ahí también es necesaria la prevención de escenarios. ¿Qué vamos a hacer si en un año regresa Donald Trump a la presidencia de nuestro vecino del norte? ¿No? La asimetría que tenemos con ese vecino, históricamente la hemos tenido, se va a agudizar, y por lo tanto deberíamos estar preparadas y preparados ya ante el escenario muy posible del retorno del trumpismo en los Estados Unidos. Entonces, pero primero tenemos que saber qué tipo de nación queremos ser, y yo lo veo muy lejos ahorita por la polarización que se vive a nivel mundial, y por supuesto México no es la excepción, y vemos que cualquier tema es defendido a ultranza por unos y cuestionado a ultranza por otras y otros. Entonces estamos en un contexto muy complicado para llegar a esos consensos, pero hay que intentarlo, y por supuesto una vez que tengamos ese proyecto, pues creo que también ha sido un consenso de la mesa, ya lo decía el maestro Chimal, la política exterior es un proceso, y como tal consta de varias fases, y tenemos que ir dándole contenido a esas fases, ¿sí? A la planeación, a la ejecución, a la evaluación, contar con estrategias, ¿no? Lo decía la maestra Pamela, incluso con tácticas, diferenciándolas en función de los distintos escenarios que vislumbremos, tanto interna como internacionalmente. Lo decía también la embajadora, fortalecer el personal de carrera. Yo creo que ahí sí debe haber una reforma legal a nivel constitucional que establezca un mínimo de porcentaje de participación del personal de carrera en puestos clave de la diplomacia. ¿Sí? Yo ahí sí lo puedo decir, ¿no? Porque soy parte de la academia, no del gobierno. No entiendo, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la Embajada de México en los Estados Unidos. Es nuestra embajada fundamental, y no es posible que esté en manos de alguien que no es del personal de carrera. Creo que esa es una de las reformas que se tendrían que establecer, incrementar el porcentaje del personal de carrera, sobre todo en representaciones clave, y Estados Unidos sin duda lo es. Y por supuesto también fortalecer los mecanismos de control y contrapeso. En el otro ámbito, así muy rápidamente, que es donde entramos nosotras y nosotros, el papel de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, el papel de la opinión pública, el papel de los medios, los gobiernos nacionales. Y pues tenemos que interesarnos y asumir una responsabilidad. La política exterior de este país no va a cambiar si nosotras y nosotros no nos interesamos, si no presionamos, si no discutimos, si no hacemos propuestas, y por supuesto también ejercemos mecanismos de participación que permitan, ¿sí? Nuestra vecindad geográfica con Estados Unidos es ineludible, la asimetría no. ¿Sí? Podemos presionar para volver cada vez menos asimétrica nuestra relación con Estados Unidos, más diversificada, y por supuesto que resuelva los problemas de nuestro país, ¿sí? Como una herramienta en la medida de lo posible, y creo que eso va a ir fortaleciendo el interés y la participación de la gente en temas de política exterior, que hoy por hoy prácticamente no lo tiene, pero eso no debería ser el futuro, sino una sociedad cada vez más participativa, desde la academia, los medios, la opinión pública y demás actores. Muchas gracias. Sí, la verdad es que muchas de las reflexiones en la mesa provocarían un análisis particular. Realmente soy malo con el tiempo, en tus 2 minutos en realidad va a ser complicado, pero solamente quiero centrarme en 2 puntos específicos que de alguna manera
permitirían incluso reflexionar cuál es nuestro papel en torno justamente a la construcción de propuestas y alternativas frente a una situación que está en un contexto de crisis. Y eso tiene que ver primero con una cuestión en términos de las problemáticas a las que se enfrenta la política exterior. Como se mencionaba muy bien, en realidad es que me parece que las problemáticas no solo son intensificadas en cuestiones históricas, sino que surgen problemáticas que la verdad una política tradicional no está preparada para enfrentar. Yo, de forma específica, les puedo decir que el cambio climático y colapso en términos de las condiciones, en realidad carece de funciones específicas de cómo llevar a cabo un proceso de toma de decisiones, sobre todo en organismos multilaterales, en situaciones que tienen que abogar justamente por una resolución de problemáticas en la actualidad. Eso ya no se puede postergar. Y entonces la política exterior se vuelve un terreno de disputa no solo en el contexto nacional, sino en el contexto del escenario internacional, porque ahí es donde se puede empezar a incidir. Y un país como México, en realidad en términos, digamos, de las contribuciones, que es significativamente menor con los grandes países contribuyentes a las emisiones, tiene que buscar una condición de propuesta, de construcción, de estrategias, de tácticas que le lleven justamente a tener una participación realmente proactiva en la condición y no solamente una situación reactiva, que no se quede en una situación discursiva, porque ese tipo de situaciones, ese tipo de problemáticas, la verdad es que nos van a enfrentar a un escenario mucho más perjudicial, donde ahí sí a todas y todos nos va a corresponder de alguna manera involucrarnos en muchas situaciones. Y el segundo elemento en el cual me gustaría de alguna manera enfatizar también es la parte de la ejecución. A mí me gusta pensar que en general lo que hacemos acá no solo es un trabajo académico, sino también un ejercicio en la formación de personas que espero en algún momento estén tomando decisiones y estén ejecutando esas decisiones, no solo en el ámbito específico de la política exterior, lo cual me parece también preocupante porque si bien es cierto, hay una gran tradición de la política exterior en términos de la licenciatura y de la Academia de Relaciones Internacionales, poco a poco se ha ido fragmentando ante otros temas que tienen su propia relevancia, que tienen una condición específica, pero que no pueden estar separados también de la propia situación del análisis en términos metodológicos, en términos contextuales, en términos históricos de la política exterior. Y me parece que esa situación en términos de su formación implica pensar en el papel que ustedes van a tomar. Van a tomar no solamente en el momento en el que si alguno de ustedes se dedica, ojalá, al servicio exterior de carrera y participa directamente en esta situación, no es el único espacio donde realmente se puede analizar este proceso. Y como ya se mencionaba, la condición cada vez ha ido reflejando que más actores se involucran en estas condiciones. Por lo tanto, me parece que la construcción de escenarios, la participación y su formación es vital, entendiendo esto que de alguna manera intentamos presentar acá. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Es con tantas temas, yo no te puedo. Creo que podríamos comenzar por definir primero lo que tiene que ser un Plan Nacional de Desarrollo y en materia de política exterior, qué es lo que quiere el país. Miren, si ustedes tienen curiosidad y además, bueno, hacen parte de lo que van a tener que hacer aquí con sus profesores, ¿no? Cuál se ha habido continuidad o no en la política exterior. Se meten ahí a los programas nacionales de desarrollo de cada 6 años y básicamente dicen lo mismo. Básicamente dicen lo mismo. Con algunos matices. Pero lo que más llama la atención es de que determinan las administraciones y los balances, digo, con algunas variantes, pero no son así como que respondan a cabalidad las propuestas iniciales de ese Plan Nacional. Sí se necesita de que haya mucho más participación, no solamente de parte, o sea, es la responsabilidad, son los ejecutores, el presidente, quien diseña la política exterior, de ejecutar relaciones exteriores con su doctorado, sino que hay que incorporar, como bien dijo el maestro López Vargas, como se trató de hacer en algún momento, otros sectores, la academia, la opinión pública en general,
otros sectores, el propio Senado que dinamice su trabajo. Y esto es no es una crítica, es solamente una observación, es que de repente tengo la impresión como que no se están tomando en cuenta muchos factores para hacer determinada propuesta. A veces, a mi juicio, se hacen muchas cosas que tendrían que ameritar un análisis más importante, ¿no? En materia de política exterior. Ahora, el Servicio Exterior Mexicano ha sufrido cambios en su ley, y cada administración que llega, cada sexenio, es lo mismo, el fortalecimiento del servicio exterior. Pero sinceramente, pues, no lo vemos como tal. O sea, se ha limitado muchísimo el nombramiento de miembros del servicio exterior de carrera. Y eso todo incide directamente en la aplicación de la política exterior. O sea, la experiencia que adquirimos nosotros a lo largo de nuestra carrera, que además nos hacen exámenes cada vez, cada administración toma una nueva dinámica, y entonces quien ocupa la comisión de personal, el Instituto Mexicano primero, bueno, pues cambian las reglas del juego, pero cada vez son más complicados, es más competitivos. Y bueno, finalmente uno dice, bueno, ¿para qué estoy haciendo examen? No, si no tengo finalmente la certeza, no hay una certidumbre de si yo voy a llegar a ocupar una sala. Si no hay, en efecto, una acotación al número de personas que pueden ocupar las embajadas o los consulados que no se regalan. Entonces, es muy difícil, sería muy difícil, ¿no? Limitar los alcances del artículo 89 constitucional en lo que tiene que ver con nombramientos. Habría que, es una cosa muy complicada. Pero en la medida en que sigamos nosotros esperando ese fortalecimiento del servicio exterior, de veras que desanima muchísimo, y no es que no salgamos a defender los principios de la política exterior, sino cuando tenemos encima de nosotros como titular a una persona que no es capaz de transmitir a la Cancillería, al gobierno central, lo que está pasando en un país, difícilmente se va a poder hacer. No es, al actuar en consecuencia tiene que ver con cómo nosotros desde el exterior damos nuestra percepción, lo que está pasando en el país donde somos adscritos. Si no tenemos la capacidad para hacerlo, ¿cómo va a reaccionar México ante una situación? No es tan importante que realmente ese fortalecimiento del servicio exterior pues, se cumpla pues, lo que está en la letra y lo que se dice en los discursos, pues se cumpla. Y pues sí, hay que visualizar los escenarios, ¿no? Precisamente por estos cambios, sobre todo en América Latina, pues es una región natural, y los cambios que vienen en Estados Unidos, como bien dice el maestro López, porque de ahí va a depender cómo vamos a aplicar los principios de política exterior. Pero ya se dijo aquí insistentemente, eso en esencia son los mismos, son los que rigen la convivencia internacional, y de ahí creo que se ha abarcado muchísimos años, muchísimas negociaciones para que estén consagrados en la Carta de Naciones Unidas. De la OEA, pues quiero hablar, no, eso sí, no, pero de la ONU, bueno, que es el máximo organismo internacional donde están todos los países del mundo, bueno, pues ha llevado muchísimos años y muchas negociaciones llegar a donde está. Entonces hay que respetar los principios de política exterior, aplicarlos en la medida en que ya lo dijimos aquí, ¿no? En cada país, con sus circunstancias, sus presiones externas, lo que sea, pero en ese son los que rigen la convivencia internacional. Gracias, pues simplemente agradecer la mesa porque
justamente creo que nos llevamos bastantes reflexiones, ¿no? Entre ellas, el compromiso que México tiene, una, en ejecutar los principios de política exterior, dos, el compromiso que debe adquirir justo con la comunidad internacional, sobre todo con estos principios, ¿no? Que destacábamos, derechos humanos, la lucha por la paz y las seguridad internacionales, ¿no? Los más recientes. La otra cuestión, la importancia del proyecto de nación, ¿no? Un proyecto de nación a largo plazo que, como bien señala la embajadora, no se ven grandes cambios entre uno y otro, lo que también a mí me llevaría a pensar en que sería mucho más sencillo establecer esta política exterior de Estado, ¿no? Y desafortunadamente el peso político, los ideales políticos de las élites gobernantes, pues llegan a trastocar esta política exterior, ¿no? Y con ello este proyecto nacional. Y bueno, yo me llevo la reflexión de qué otro principio podría incorporarse a nuestra política exterior, ¿no? Vemos que se va insertado y como señalaba, seguramente en unos años tendremos otros principios. Hasta aquí de mi participación. Como ustedes pueden observar, se nos agotó el tiempo ya en esta mesa, una mesa muy interesante. Quiero agradecer obviamente a los ponentes y pueden encontrar todos ustedes en la mesa, en sus lugares, una constancia que les extiende el agradecimiento de la coordinación, el Centro de Relaciones Internacionales a través de su coordinador, el doctor Fausto Quintana Solórzano. Muchísimas gracias por su participación y damos por terminada esta mesa. Se les invita a asistir mañana a primera hora, a la sesión de las 9 de la mañana, que tiene como nombre el papel de la iniciativa privada y en la política exterior mexicana. Así que tengan muy buenas noches. Agradecemos mucho su presencia. Muchísimas gracias. Gracias. Chicos, breve aviso. En cada uno de los lados o de los laterales van a encontrar códigos QR que son para los registros de asistencia. Recuerden que